lema de este año, ¿cuál era? ¿Alguien lo recuerda? Más allá de los límites, más allá de los límites. Y durante todo el año pasado, cuando empezamos con las transmisiones, muchos pastores y amigos me decían de otros lados: pastor, ¿cuándo van a subir sus predicaciones a YouTube? Pastor, ¿cuándo van a subir a YouTube? Y es que me decían, muchos no entran a las redes sociales como el Facebook, sino que prefieren otro tipo de redes y comunicación como el YouTube. Bueno, ahí está en YouTube, ya tenemos en YouTube nuestras predicaciones. A partir de la semana pasada comenzamos y ahí están para que sea de bendición, no para ti, porque para ti es bendición oírla en vivo, sino también para aquellos también que necesitan de esta palabra. Mateo 25:14, para la parábola de los talentos. Pero antes de entrar a la parábola de los talentos, te recuerdo que Dios nos ha hecho administradores o mayordomos de 3 recursos para ti y para mí. Dios nos ha hecho administradores de 3 cosas que Él nos ha dado. Una es el tiempo, que debemos de ser buenos administradores de nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios que debemos de redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. La mayordomía del tiempo es una característica de un buen discípulo del Señor. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Muchos dejamos para después lo que tendríamos que hacer hoy. Muchos estudiantes, yo cuando estudié en la universidad, nuestras clases teníamos una clase por semana de cada materia, una el lunes, una el martes, una el miércoles y así hasta el sábado. Y cada materia o cada clase duraba 4 horas o 5 horas de cada día. Entonces los maestros nos dejaban tarea no para el día siguiente, nos dejaban tarea para la semana siguiente que nos volvíamos a ver, y nos dejaban muchísima tarea, muchísima. Una clase de 4 horas nos dejaban tarea para toda la semana. Y yo veía cómo muchos de mis compañeros sufrían porque decían: tenemos que entregarla hasta la próxima semana, la hago un día antes. Era casi imposible hacerlo. Muchos dejamos para después lo que tenemos que hacer ahora. Ayer yo veía un video donde estaba grabando la clase. Fíjate bien, ayer yo veía un video donde yo estaba grabando la clase de batería de mi hijo David. Yo le estaba dando clase y mi hijo tenía en aquel entonces 4 años y hoy ya tiene 18, y parece que fue ayer que le di la clase. El tiempo, dice la Biblia, es como un suspiro, es como la flor del campo que empieza en la mañana, florece y en la tarde ya se está secando. Es la vida. El tiempo pasa muy rápido y Dios nos pide que seamos buenos mayordomos del tiempo. Otra cosa de la que nos pide Dios que seamos buenos mayordomos, que Él nos da, es de nuestros recursos. Tienes que ser buen administrador de tus recursos. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo utilizas? Si lo estás utilizando para algo provechoso, si estás sembrando en buena tierra. Los recursos. Y la tercera cosa en la que Dios nos pide que seamos buenos mayordomos es en los dones y en los talentos que Él nos ha dado. El tiempo, los recursos y los dones no es algo que tú tengas por ti mismo. El tiempo, los dones y los recursos es algo que Dios ha dado y ha puesto en tus manos para que seas un buen mayordomo. El rey David, en primer libro de Crónicas, oraba, y después de haber entregado las ofrendas, la oración del rey David era: Señor, de lo recibido de tu mano te damos. David, siendo rey, reconocía que no había nada en sus manos que fuera por él o para él, sino que lo que él tenía en sus manos era y venía de parte de Dios. El tiempo, los recursos y los dones no es algo que tú tengas por ti mismo, es algo que Dios te ha dado. Y de eso tienes que ser buen administrador, buen mayordomo. Y yo quisiera preguntarte, que levantaras tu mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo o frase que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Cuántos han oído ese versículo, esa frase? Seguramente muchos, pero quizás pocos saben en dónde está escrito.
Y ahorita lo vamos a ver. Porque bien buen siervo y fiel tiene que ver con una buena mayordomía de nuestros talentos. Y la semana pasada hablábamos de parábolas. Hoy vamos a ver otra parábola, Mateo 25, verso 14. Y dice ahí, sígueme con tus ojos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dile al que está a tu lado, se fue lejos. Llamó a sus siervos, dile al que está a tu lado, tú eres siervo. Y les entregó sus bienes. Este hombre se fue lejos. Llamó y les dijo, voy a hacer un viaje. Y va a ser un viaje muy largo. No sé cuándo voy a regresar, pero en lo que regreso, ustedes se van a encargar de mis bienes. Verso 15. A uno le dio 5,000 talentos, algo así como 5,000 monedas de oro. Porque si leemos 5 talentos, pues a lo mejor se oye como a 5 monedas. Pero es el equivalente a 5,000 monedas de oro. A otro le dio 2 o 2,000 monedas de oro. Y a otro siervo le dio solo un talento. ¿Cuánto le dio? Solo un talento, algo así como 1,000 monedas de oro. No es tampoco una miseria. Y luego dice, conforme a su capacidad. Le dio conforme a su capacidad y entonces se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Recuerda que a cada uno se le dio según su capacidad. Y a uno se le dieron las 5,000 monedas de oro y fue y negoció, las puso a producir. Buscó multiplicar lo que su Señor le había dado. El que recibió 2 monedas o 2 talentos, el que recibió las 2,000 monedas de oro o los 2 talentos, tampoco se echó a la hamaca. Aunque había recibido menos que el otro, no se puso a quejar porque al otro le habían dado más, sino que él sabía que lo que le había sido puesto en las manos era lo que él debía de producir y llevar a crecimiento. Si él se hubiera entretenido en ver el por qué le dieron al otro más que a mí, entonces él hubiera perdido tiempo para poder producir más de lo que se le había dado. Pero vemos también al tercer siervo, al que se le dio un talento. Y dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cavó y escondió el dinero, lo echó a la tierra. Si algo no puede sembrar en la tierra es dinero. No va a producir, no se va a morir ni va a germinar un árbol de dinero. No va a suceder. Lo peor que pudo hacer este hombre, que de acuerdo a su capacidad solamente se le dio un talento, fue llevarlo y enterrarlo. Después de mucho tiempo, verso 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se fue? Mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Pero fue el tiempo suficiente para que el que había recibido 5 talentos lo multiplicara. El que recibió 2 talentos tuvo el tiempo suficiente para multiplicarlo. Y el que tenía solamente un talento, quizás hasta se le hizo largo el tiempo y quizás llegó a pensar que su Señor ni siquiera regresaría. Quizás llegó a pensar que no fue después de todo tan mala idea enterrar el talento, porque el Señor se tardaría y quizás hasta no regresaría. Pero el Señor regresó y buscó hacer cuentas con cada uno de ellos. Verso 20. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, lo multiplicó.
no por 1, lo multiplicó por 2. Trajo el doble. Le dieron 5 y él regresó 10. Y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí están. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿A quién se le dijo esa frase? Al que había multiplicado sus talentos, al que no entregó 1 por 1, porque 1 por 1 ¿cuánto da? 1. Lo multiplicó. Se le dijo: bien, buen siervo y fiel. Al que había recibido algo, lo puso a trabajar y entregó más de lo que había recibido. Y muchos de nosotros tenemos la esperanza, porque a lo mejor así se nos ha enseñado, porque hemos utilizado este versículo aún como una muletilla, en la que se nos dice: ay, yo espero que un día yo esté en las puertas de la casa de mi Dios y Él me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, pásale. Pero llegaste sin tus talentos multiplicados ni reproducidos. ¿Cómo esperas que el Señor te diga que eres un buen siervo y que eres fiel, si no has multiplicado tus talentos? Si ni siquiera te atreviste o arriesgaste a trabajarlos, sino que más bien los enterraste en tierra. Fíjate bien lo que dice este versículo: sobre poco fuiste fiel y sobre mucho serás puesto. Porque pudiste mostrar la capacidad de multiplicar aquello que te fue dado en las manos, que te fue dado en la vida. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y aquí hay algo interesante, porque fíjate cómo el Señor utiliza la misma frase de bien, buen siervo y fiel, y la utiliza para el que multiplicó las 5, y lo utiliza exactamente igual para el que multiplicó las 2. ¿Sí notas eso? A los 2 le dijo: lo hiciste bien, te pondré sobre mucho. Y al de 2 le dijo: lo hiciste bien, pero como nomás fueron 2, te voy a poner sobre la mitad. No, lo hizo bien, lo multiplicó al doble, iba a ser puesto sobre mucho también. En ese momento el Señor de las monedas, el Señor de la obra, el Señor de esa casa, no hizo distinción entre el que había recibido 5 y el que había recibido 2. Los iba a recompensar exactamente igual. Les iba a dar mucho y los iba a poner sobre mucho a ambos. Pero es que yo no tengo tanto como el otro, yo no tengo tantos dones como el otro, yo no tengo la camioneta que el otro tiene, yo no tengo el talento musical que el otro tiene. ¿Qué puedo ofrecer? A lo mejor tú dices: tú tienes 2 talentos. Ponlos a multiplicar, ponlos a trabajar, ponlos al servicio, porque quiero que recuerdes algo. Estos hombres, estos 3 siervos, estaban plenamente convencidos y conscientes que las monedas que les estaban poniendo en las manos, los talentos que les estaban poniendo en las manos, no eran de ellos. Tarde o temprano los tenían que regresar. Tarde o temprano ellos tendrían que dar cuenta a su Señor de esos talentos que habían recibido. Y nosotros a veces andamos por la tierra pensando que lo que tenemos es de nosotros y es para nosotros. Y lo malgastamos, lo malutilizamos, lo despilfarramos sin ser de nosotros. Estos siervos sabían que lo que ellos tenían en las manos no les pertenecía.
sabían que era de su Señor y que tarde o temprano tenían que regresar esas monedas y esos talentos, no como los recibieron, sino multiplicados y en crecimiento. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Fíjate cómo lo dice: escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Cómo le dijo a este hombre? Le dijo: malo y negligente. Le dijo: malo y negligente. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos lo hubieras metido al banco, le dice el Señor a este hombre. Por lo menos lo hubieras metido al banco. Me hubiera dado un poquito de interés, porque tenías que recordar que lo que te di no era tuyo, era mío. Te lo di para que lo multiplicaras, para que lo hicieras crecer. Eres un negligente. No aprovechaste el tiempo, no aprovechaste el don que te di, no aprovechaste la riqueza y el recurso que yo puse en tus manos, sabiendo que no era tuyo. No lo aprovechaste. Fuiste y lo enterraste. Verso 28. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Dénselo al que administró mejor, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pareciera dura esta palabra. Quítenselo, quítenle lo poco que tienen y dénselo al que lo tiene. Pero al final de cuentas lo que tenía ni siquiera era de él, era del Señor, y él sabía a quién, y él podría decidir en su soberanía a quién dárselo. Y él decidió quitarle ese talento a ese hombre y dárselo al que lo iba a multiplicar por más. Porque este hombre sabía que si se lo daba al de 10, que si le daba un solo talento al que había multiplicado por 2, ese uno lo iba a convertir en otro más. ¿Para qué le doy el talento al que no va a producir? ¿Para qué se lo dejo al que no va a hacer multiplicar lo que le he dado? Era el pensamiento de este señor. Verso 30. Y al siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo despide. No me eres útil. Si no estás viendo que lo que tienes en tus manos yo te lo he dado, no lo multiplicas, lo estás despilfarrando, estás desperdiciando el tiempo, estás desperdiciando los recursos. ¿Para qué te necesito?, le dice ese señor. Estás despedido. Qué triste. Después de mucho tiempo este hombre es despedido de su trabajo, se queda sin empleo, le quitan lo que le dieron, que al final de cuentas no era de él, porque no supo aprovechar lo que su Señor le había dado. Los talentos no eran de ellos, su deber era multiplicarlos. Ellos sabían que debían regresarlos a quien se los dio. Y al tercer hombre, aunque su capacidad era menor, le dio la misma oportunidad que a los otros 2. A ese hombre a quien solo se le dio un talento, no se le dio un talento, se le dio una oportunidad. Se le dio la oportunidad de ponerse al nivel del que sabía multiplicar por 5. Se le dio la oportunidad de ponerse al nivel del que sabía multiplicar por 2, pero no lo hizo. Fue y enterró su talento. No lo aprovechó.
aunque tuvo la misma oportunidad, tuvo el mismo lapso de tiempo, tuvo el mismo recurso y la misma confianza le fue dado. Pero ese hombre no aprovechó su oportunidad. ¿Cómo multiplicamos el talento? ¿Cómo multiplicas el talento que Dios te ha dado? Romanos 12:3. Acompáñame, por favor, a Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos es el que sabe, el que tiene, y el que tiene esos dones no se crea más de los demás, más que los demás, no se crea mucho, porque debe de olvidar que lo que tiene no es de él. Dice ahí, no te creas más que los demás, no tengas más alto concepto que el que debes tener. Mira, soy músico. Antes de ser pastor fui músico. Y para los que me conocieron como músico sabrán que no fui muy buen músico. Sin embargo, Dios me dio muy buenas oportunidades y estoy agradecido con Dios por ello. Pero me encontraba cada músico que yo le decía, oye, mira, eso que hiciste en la batería me gustó, enséñame. Ahí hay escuelas. Vete a las escuelas, vete a la escuela. A mí me costó mi trabajo, ¿por qué te lo voy a enseñar yo? Si mi trabajo me costó, ¿por qué te voy a enseñar a ti? Y tenían más alta estima de sí mismos que la que debían tener. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Dile que está a tu lado, humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cada uno de nosotros que tenemos dones y talentos de parte de Dios, tenemos que reconocer que siempre hay alguien mejor que nosotros, que siempre hay alguien de quien podemos aprender, que los dones que tenemos y que Dios nos ha dado, cualquiera que esos sean, todavía los podemos perfeccionar aún más. Así es que cuando creas que ya has llegado al tope del desarrollo de los dones y de los talentos que Dios te ha dado, déjame decirte que siempre hay alguien mejor que tú. Una vez llegó alguien y me dijo: pastor, ya no quiero venir a la escuela dominical, porque lo que están dando ya lo sé. Entonces yo le dije: entonces no has aprendido lo último que tienes que aprender en esa clase. ¿Qué es? Humildad. Aprende humildad, porque tú no sabes cuánto enseñas solo por el hecho de llegar a sentarte a aprender de alguien que quizás sepa a tus ojos menos que tú. Aprende humildad y enseña humildad. Siempre hay algo que aprender, siempre hay alguien de quien aprender. No te conformes con lo que has recibido, ve por más, ve más allá de los límites. Dios te dio los dones que te dio para multiplicarlos, para pulirlos. Desarrolla los dones que Dios te ha dado. Entre nosotros hay excelentes reposteras. Y a mí me impresiona ver cómo cada vez que las hermanas ofrendan o traen algo para la iglesia en algún evento, siempre se superan y cada vez saben mejor sus postres, sus comidas. Se esmeran más. Desarrolla los dones que Dios te ha dado. Púlelos, llévalos a crecimiento. Sé mejor hoy que lo que fuiste ayer y procura ser mejor mañana que lo que fuiste hoy en tus dones y en tus talentos, porque si no, quizás habrán pasado 3 días donde tu talento habrá estado enterrado en tierra. Primer libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4.
verso 10. ¿Cómo multiplicas tu talento? Desarróllalo, púlelo, que sea mejor que ayer. Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que Dios te ha dado, los dones que Dios ha puesto en tus manos no son para ti. Ya lo dijimos, son de Él y son para Él. Y si los multiplicas, no son para ti. Si los multiplicas, son para Él y son por Él. Él es el motivo de tu don. Él es el motivo por el cual tienes lo que tienes, porque con ello cumples un propósito. Dice, ministrelo a los demás, póngalo al servicio de los demás. ¿Cómo multiplicar tu talento? Primero, púlelo, hazlo crecer. ¿Cómo multiplicar tu talento? Duplícate en alguien más. Deja un legado. Que lo que tú sabes hacer, que crees que es solamente para ti, sea depositado en alguien más. Haz otro como tú en cuanto a los dones y los talentos que Dios te ha dado. No seas como esos que me decían, no, esto es mío y es para mí, mi trabajo me costó. No, multiplícalo, ponlo al servicio de los demás. No entierres tu talento. Ya tienes un maestro que es mejor que tú en lo que estás haciendo. Búscalo. Ya tienes un discípulo que aprenda lo que tú sabes hacer, ¿no? Búscalo. Un hombre sabio siempre tiene dos personas a su alrededor: uno de quien aprende y uno a quien enseña. ¿Ya tienes alguien de quien aprender? ¿Ya tienes alguien de quien seguir desarrollando, puliendo y llevando a crecimiento los dones y los talentos que Dios te ha dado? ¿Ya tienes alguien en quien depositar esa experiencia, esa gracia que Dios te ha dado? ¿O te la vas a llevar contigo a la tumba? ¿Los enterraste tus talentos? Pues que me esperen ahí, yo voy después que ellos. Los siervos buenos, los siervos fieles, a los cuales iban a ser puestos sobre mucho, eran aquellos siervos que llevaron a multiplicación los talentos que Dios les había dado, que su Señor les había dado en la parábola. Multiplícate en alguien más. Pule los talentos y los dones que Dios te ha dado. Y 3, ponlos al servicio de alguien más. Ponlos al servicio de alguien más. No sé si tú lo sabes, pero en Casa de Paz tenemos 25 ministerios o áreas de servicio. ¿Cuántos? 25. Entre Jope, maestros de niños, jóvenes, Talita, alabanza, media. ¿Sabes que necesitamos fotógrafos? Necesitamos fotógrafos. Necesitamos camarógrafos. Pastor, pero no sé. Te enseñamos. No pasa nada, te enseñamos. ¿Te gusta la fotografía? Te enseñamos. Si no sabes. ¿Te gusta lo que ves en las transmisiones y quieres ser parte de eso? Métete a media. Ahí está Héctor. Héctor, levanta la mano. Ahí está, dispuesto a enseñar. ¿Verdad, Héctor? ¿Te gusta atender a los niños? Pues no me gusta, pastor, pero le voy a entrar porque sé que es un don que Dios me ha dado. Pues le entramos. Hermana Tere, no sé si tenemos una lista por ahí, porque nos faltan personas que nos ayuden en el cunero. Es cierto, hay veces que nomás tenemos solamente 14 niños, pero hay veces que tenemos 28. Necesitamos maestros para niños, ¿verdad, Fer? No sé dónde está Fer, si está por ahí. Necesitamos maestros para la escuela infantil, escuela Mevin, Ministerio de Enseñanza Bíblica Infantil. Necesitamos hermanos que anclen a nuestras visitas desde la entrada con una sonrisa y le diga: ¿qué temperatura tiene y por qué no trae el cubrebocas? No. Bienvenido a Casa de Paz, es un gusto que estés con nosotros el día de hoy, queremos verte la próxima semana. Se necesitan ahí esas personas, te necesitamos a ti.
pastor, es que no hace hacer nada, y traen una sonrisa de aquí hasta acá. Con esa. ¿Qué dones te ha dado? Pastor, todavía no sé qué dones me ha dado. Pues pégale a todo, tírale a todo, a uno le vas a pegar. Cuando aprendí a tocar batería yo tenía 7 años. Y en la escuela de música, que era en el templo, empezamos como 35. Yo en batería, otro amigo y hermano en Cristo de mi edad, Gabriel, en el bajo. Un saludo a Gabriel, sigue siendo bajista y bueno. Y otro chavo que le tiró a todo y no hallaba con qué, pero estuvo hasta el final. De los 30 y tantos quedábamos 3: el bajista, el bajista, el baterista y otro que todavía no sabía qué iba a hacer de su vida. Y el director de la escuela le dice: mira, pues ya le tiraste al piano y no, ya le tiraste al bajo y no, ya le tiraste a la guitarra y no, a la batería y no. Pero mira, como que tienes labios de trompetista, ¿por qué no te experimentamos con una trompeta y te compramos una? Pues mira que resultó que era un excelente trompetista. Y en la iglesia no había trompeta en ese entonces, pero resultó que él era un buen trompetista. A lo mejor no le vas a pegar a la primera. ¿En qué puedes servir? Pero inténtalo, pruébate, pon tus dones al servicio de los demás. Casa de Paz es tu casa, hay un lugar para ti, hay 25 ministerios y lo mejor de todo, Dios te ha dado dones y talentos que necesitan ser multiplicados y desarrollados por ti, para que cuando el Señor llegue y te diga: ¿qué hiciste con tus talentos?, tú le puedes decir: los multipliqué. Y entonces sí, el Señor te pueda decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero espérame, todavía hay algo más para ti. Hay un talento que alguien más no supo usar, te lo voy a dar a ti, multiplícalo también. Wow. Te dije que teníamos buenas noticias hoy. Hace aproximadamente 8 meses empezamos con unas pláticas con esta iglesia amiga y hermana en Puerto Rico. Y hace como 8 meses me hablaron, me dijeron: pastor, necesitamos de ustedes, necesitamos que nos ayuden, necesitamos clases de música de ustedes a Puerto Rico, ¿cómo le podemos hacer? Y empezamos a platicar los pastores de allá con un servidor. Y la semana pasada iniciamos clases a distancia con 30 alumnos de Puerto Rico. Estamos dando bajo, guitarra, batería, teclado y hasta trompeta. Y lo iba a hacer la semana pasada, pero dije: no, mejor lo guardo para la siguiente, porque queremos abrir la escuela de música para Casa de Paz aquí en Bosques. Y entonces, mira, tenemos alumnos en Puerto Rico de más de 60 años y tenemos alumnos de 7 años. Tenemos hombres y mujeres alumnos. Entonces, ni la edad, ni el género hombre y mujer, porque nomás hay 2, por si no lo sabías. Nomás hay 2, hombre y mujer. No es limitación para aprender a tocar un instrumento y poner tus dones al servicio de los demás. Y digo, hablo de la escuela de música que ya tenemos y queremos poner a la disposición de la iglesia local. Y bueno, de Casa de Paz de Tlajumulco, y de Casa de Paz en El Grullo, y de Casa de Paz en Colima, por supuesto. Pero aquí lo tienes. Mira, aquí está. Aquí está para que alguien diga: yo quiero poner mis dones y mis talentos al servicio de alguien más. Pero no sé, mira, te enseñamos, no pasa nada. ¿Sabes por qué tenemos una trompeta? Porque resulta que tenemos maestro de trompeta y tenemos un alumno de trompeta de otro país. Y tuvimos que comprar una trompeta para poder dar la clase. Que no me escuchen, porque si no. Pero ¿por qué no pensar
en trompeta. Luego te voy a llevar a una iglesia donde los que tocan los alientos son chiquitos de 7, 8 años y los que tocan los alientos son mujeres. ¿Te gusta la trompeta? El otro día platicaba con un joven, hoy no está aquí, y me decía: pastor, yo quiero aprender a tocar saxofón, pero no hay saxofón. No te preocupes, compramos uno. Vamos a comprar un saxofón, porque necesitamos saxofonistas. Pastor, está pidiendo por fotógrafos, pero no hay ni cámaras. No te preocupes, el Señor se proveerá para él. Pastor, yo quiero dar clases para los niños, pero no sé, no te preocupes, te capacitamos. Pastor, me gusta la cocina, pero se me queman los frijoles. No te preocupes, tú vendes los chicles. Algo haces, pero de la cocina no te sales. Pruébalo. Prueba a servir a Dios con tus dones y con tus talentos. Multiplícalos. Ponlo al servicio de los demás. ¿Qué tienes tú que Dios haya puesto en tus manos que puedas poner al servicio de los demás? Mira, Dios es tan sabio que cuando habla de mayordomía y te dice de tus recursos, Dios lo único que pide de ti, de lo que Él te ha dado, para regresárselo a Él, es el 10%. Solo el 10%. Échale lápiz. ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿Y cuántas horas las pasas en el templo? Ahí está tu diezmo del tiempo. La pregunta es: ¿dónde está tu diezmo de tus dones y tus talentos? A lo mejor eso no los estás dando, a lo mejor te los estás guardando o los tienes enterrados. Multiplícalos. Multiplica esos dones y multiplica esos talentos. Pastor, pero ya hay bajista. Sí, pero estos bajistas y estos guitarristas y estos tecladistas, bueno, algunos no, pero otros se van a casar y se van a ir de luna de miel. Y vamos a necesitar más tecladistas. Vamos a necesitar pastores para las iglesias de Casa de Paz que vayan siendo sembradas. Vamos a necesitar de tus dones, de tu llamado, de lo que tú ya sabes que Dios te ha dado. Yo solo te quiero invitar en esta tarde. Decía, hay buenas noticias, sí. Casa de Paz es tu casa, número 1. Número 2, hay un lugar para ti. Número 3, multiplica los talentos y los dones que Dios te ha dado para que te sean dados aún más. Cierra tus ojos. Porque tal vez no te queda claro qué puedes poner en las manos del Señor para su servicio. ¿Qué puedes aprender o dónde puedes aprender o dónde lo puedes aplicar? Pero quizás en esta mañana, esta breve predicación o esta breve reflexión te haya motivado a decir: quiero poner mis dones y mis talentos al servicio de la casa de mi Dios. Entonces yo te quiero invitar, si quieres poner esos dones y esos talentos al servicio de Dios, ponte de pie ahí en tu lugar, como una señal de: Señor, aquí estoy. Y reconozco que lo que tengo no es mío, tú me lo diste y me lo diste para ti. Y aquí estoy. Tal vez me diste 1, pero no lo quiero enterrar. Tal vez me diste 2 y lo quiero multiplicar. Tal vez me diste 5, Señor, pero no quiero sentirme arrogante ni orgulloso, sino que lo quiero poner al servicio de los demás. Padre Santo, queremos ser una novia bien ataviada para ti. Una novia, Señor, que te guste lo que ves en ella. Por eso yo te pido, Señor, recibe desde este momento los dones y los talentos de mis hermanos que hoy se han puesto de pie, de mis hermanas, de los jóvenes, de las señoritas, de los adultos. Recibe los dones y los talentos desde este momento como una ofrenda de consagración y consagrada para ti. Si tú te pusiste de pie, ahora te voy a invitar, levanta tus manos como si le entregaras al Señor lo que Él ya te dio. Dile: Señor, aquí está, lo pongo delante de ti para tu servicio, para tu gloria y para tu honra. Pastor, pero es que no entiende. Usted
habla como si no tuviéramos compromisos en el mundo, como si no tuviéramos trabajo, como si no tuviéramos problemas. Mira, encárgate de los negocios del Padre, Él se encargará de los tuyos. Padre, aquí están nuestros dones y nuestros talentos. Los ponemos a tus pies, junto con nuestras coronas, pidiéndote, Señor, que tú seas quien multiplique estos dones y estos talentos para tu gloria y para tu honra. Provee, Señor, para ti. Provee, Señor, para tu gloria. Provee, Señor, para testimonios, Señor, de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas apasionados por servir en tu casa y fuera de ella. Señor, inquieta al ministerio, inquieta al pastorado, inquieta al evangelismo, inquieta a la enseñanza, inquieta, Señor, al servicio, inquieta a la alabanza, inquieta, Señor, al cuidado de nuestros niños, inquieta, Señor, a la atención aún en la cocina, Señor, para que los hermanos podamos convivir y tener coinonía, Señor, en ese lugar. Inquieta, Señor, aún en tareas que no se ven, Señor, pero que tú ves, Señor, y de la que te agrada, Señor, sentado desde tu trono. Hoy bendigo en tu nombre, Señor, aquellas manos que han servido y cuyos rostros no se han visto. Hoy bendigo, Señor, en tu nombre aquellas manos que te han servido y que sus rostros no se han visto. Padre, y te doy gracias por aquellas manos que también se dispondrán a poner manos a la obra, manos en tu obra. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios.